con ustedes una pequeña reflexión, pero no por ser reflexión quisiera que fuera menos profunda. La verdad, hoy es un día especial, tenemos las primicias, vamos a tener Santa Cena, tenemos una sorpresa para después del culto. ¿Quieren saber cuál es la sorpresa? No, pues si es sorpresa, hermano. Deja de ser sorpresa si se las cuento. Mi mamá fue la primera que quería. Ahí veo dónde viene toda la ansiedad que tengo. Genético. Muchas gracias, Jorge. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, yo quiero darte muchas gracias por tu palabra y quiero pedir, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, Señor, trayendo libertad a aquellos que están cautivos, Señor, trayendo purificación, limpieza a aquellos que no están en luz. Pido, Señor, que sea tu palabra confrontando nuestros corazones y que tu Espíritu Santo se encuentre con nosotros, Señor, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a ser transformado por ti. Líbranos, Señor, de toda distracción. Líbranos, Señor, de todo aquello que nos desvíe, de aquello que tú quieres hablar hoy, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la primera lámina vamos a ver el versículo 5, que pudiera parecer un versículo sencillo, pero es un versículo tremendamente profundo. El versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Lo primero que Juan dice es: este mensaje no se me ocurrió a mí en la mañana, este mensaje no viene así de cualquier cosa, este es el mensaje que hemos oído directamente de él, viene del Padre. Y muchos teólogos llegan a decir incluso que en este pasaje está reducido el Evangelio en su máxima expresión. Y esa es: Dios es luz. Dios es luz. Nosotros sabemos que incluso el propio Juan luego podría decir: Dios es espíritu. Podría decir: Dios es amor. Sin embargo, comienza: hija. Sin embargo, comienza diciendo: Dios es luz, dando una característica profunda de quién es Dios. Él es luz. Y algo que pudiera ser para nosotros como cotidiano, simple de comprender, en realidad tiene una profundidad que nos permite descansar en Dios. Nos permite vivir una vida victoriosa en Cristo.
Porque sabemos que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Por tanto, puedo caminar confiado de que todo lo que sucede conmigo, no hay una doble intención de Dios. No hay algo que Dios tenga en oculto para conmigo. No hay que leer entre líneas. Él es luz, Él es transparente. Me puedo acercar con libertad a Él, lo puedo encontrar, porque Él es luz. No hay tinieblas en Él. Puedo dudar siquiera de que algo me ocurre producto del destino, producto de la mala suerte. No. Porque Dios es luz. Él dijo que estaría todos los días conmigo. Él no puede mentir, porque Él no es tiniebla, Él es luz. Aquí yo estoy todos los días con ustedes. ¿Va a mentir Dios? ¿Me va a hacer creer que está conmigo cuando en realidad me deja? No, porque Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El carácter, amado, el carácter de una persona está determinado por el Dios que adora. Por lo tanto, Juan exhorta a los oyentes o a quienes va dirigida esta carta a vivir en luz, a practicar la luz. Dios es luz y Él se revela a sí mismo como luz a nuestras vidas. Y nos revela todo. Tenemos acceso a todo de Dios. Por supuesto que nuestra mente es limitada y no es capaz de comprender, no es capaz de dimensionar su amor, no es capaz de dimensionar su misericordia. Sin embargo, todo está a la luz. Porque Dios es luz. ¿Cuántos dicen amén? Bien, Juan comienza entonces diciendo Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y en el versículo 6, Él dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Note usted que en este breve pasaje, en estos pasajes, hay 3 veces que se menciona la expresión si decimos. Y en realidad la connotación del si decimos es un si decimos, si demostramos, si aparentamos tener comunión con Dios. Alguien podría decir, no, es que yo no lo digo, pero me comporto como si tuviera relación con Dios. Voy a la reunión, me sé todas las canciones, canto, bailo, salto. Cualquiera que me ve va a pensar que tengo comunión con Dios. Además, cuando dicen, vamos a orar, pongo cara de santo, ¿sí? Todos pensarían que tengo comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bien, la segunda palabra que está destacada ahí es andamos. En el contexto de este texto, el andamos en realidad tiene que ver con viviendo, cómo reaccionamos, cómo caminamos en la vida, cómo nos enfrentamos a la vida. Es decir, si yo aparento tener una vida piadosa, si tengo cara de ángel y me muevo por la vida como si tuviera comunión con Dios, pero en mi vida cotidiana, cuando voy camino al trabajo, cuando ando por la calle, cuando alguien me pisa el juanete, reacciono de una manera
que no se corresponde con Dios, en realidad ando en tinieblas. Camino en tinieblas. Es decir, si yo reacciono, si yo vivo de una manera que no viviría Jesús, de una manera que no es santa, entonces ando en tinieblas. Lo que Juan está queriendo hacer aquí es que nos quiere demostrar esa contradicción que muchas veces está en nuestra vida. Muchas veces consciente, que quiero demostrar algo que no soy. Otras veces tal vez un poco inconsciente, ya nos acostumbramos, pero una contradicción. Digo, hago creer a los demás que tengo comunión con Dios, que me intereso por Dios, pero en realidad vivo y practico las tinieblas. Es una contradicción, dice Juan. Dice, mentimos y la verdad no está en nosotros. Es una contradicción. No sé si alguna vez le pasó cuando chico, alguien tenía un amigo y ese amigo lo defraudó y como que nos dolió y decíamos cuando chico, no, lo pongo en la lista negra. ¿Alguien usó alguna vez la lista negra? Eso es pecado, hermano. Yo también la usé. Tarde me di cuenta de que existía esa tal lista negra, porque toda la enseñanza básica del colegio de hombres, último octavo, propósito, cuando Víctor y César se conocieron, yo creo que yo debe haber estado como por ahí. ¿Quién debe ser? Sí, pues si les gusta tirar una. Bien, pero en la enseñanza básica eran puros hombres, entonces no hablamos. Cuando llegué a un colegio mixto, claro, las mujeres hablaban de la lista negra, ¿no? Una lista donde estáis como funado. Esa era como la funa, pero era más íntima. Bueno, la lista negra. No se trata de la lista negra. Entonces el amigo me defraudó, mi amiga me defraudó, la pongo en la lista negra, nunca más lo voy a hablar, nunca más la voy a hablar, y voy donde mi otro amigo o mejor amigo y le digo, oye, mira lo que me hizo tal persona, no, está funado, lo dejo ahí en la lista negra, sí, el otro me dice, sí, tenés razón, no le hables más, perfecto, somos amigos, sí, somos amigos, el otro es enemigo, y de repente mi amigo con el otro se van de vacaciones. O andan ahí, no sé, en los juegos juntos. O andan... ¿Le pasó alguna vez algo así? O yo fui el único que sufrió ese tipo de desgracia. Y ahí uno dice, pero ¿qué le confié todo y ahora anda con el otro o con la otra? Están ahí juntos, seguramente le está diciendo todo lo que yo le dije. Qué contradictorio. Este pasaje es más o menos así. Es como, yo le digo a mi amigo, confío en él, me dice que me da señales para confiar y después me traiciona. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero en realidad tenemos comunión con las tinieblas, ¿se va con el otro? Mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿Se entiende? Es una contradicción que está diciendo Juan. Y en el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el versículo anterior decíamos, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Y aquí pareciera ser que fuera lo contrario, pero en realidad no es simplemente lo contrario del versículo anterior, sino que además es complementario. Además de decir, si andamos en luz como Él está en luz, porque Dios es luz, y nos da dos cosas importantes. Dice, diga conmigo el condicional.
si andamos en luz. Dígale a su hermano, si andamos en luz. Si no andamos en luz, pasa lo que vimos en el versículo anterior, mentimos, una contradicción. Pero si andamos en luz, ocurre algo. ¿Qué ocurre? Dos cosas. Nosotros el año pasado comenzamos a hablar fuertemente sobre la necesidad de ser una iglesia relacional, sobre la necesidad de estar juntos. Y hay una verdad que es absoluta, hermanos, que es que podemos estar tomando 11 sentados en la misma mesa, pasándolo chancho, bien para los extranjeros, y no tener comunión. Lo llevo al extremo. ¿Puede un matrimonio dormir en la misma cama y no tener comunión? Porque la comunión no se da simplemente por el hecho de estar físicamente cerca o juntos. ¿Es necesario? Sí, por supuesto que es necesario. Es más fácil tener estando juntos que por Zoom. Pero no es lo único. El mayor ingrediente para que haya comunión es que 2 personas, o 3 personas, o 4 personas vivan, anden, caminen en luz. Lo digo de otra forma. Si no andamos en luz, es imposible tener comunión. ¿Ya le pasó a usted que tenía un amigo en Cristo que iba con usted, que estaba ahí, y de repente este amigo empezó a andar mal, comenzó a caer en pecado, comenzó a vivir en pecado? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la comunión? Se terminó. Y uno dice, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? No, es que la luz con las tinieblas no tienen comunión. Porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Si yo ando en tiniebla, no puedo tener comunión con Dios. ¿Se entiende? Pero no solamente con Dios, tenemos comunión unos con otros. Hay un hermano desvinculado. Hay que preguntar, hermano, ¿por qué? Habitualmente tiene que ver con falta de luz, con tinieblas, con cosas guardadas. No, es que lo que pasa es que el Lolo me cae como mal y me lo guardo y se lo digo al Byron nomás. De los hermanos tú soy el mejor. Tengo cosas. ¿Podré tener comunión con el Lolo? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque no tengo mucho tiempo junto con él? No, podría juntarme con él, podríamos ir al cine, podríamos pasar tiempo juntos agradable, pero tener comunión no puedo, porque es una cuestión espiritual. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros dejamos entrar tiniebla en nuestro corazón, cuando albergamos tinieblas, abrazamos las tinieblas y la tiniebla se anida en nuestro corazón, perdemos la comunión con el Padre. Es así. No estoy diciendo nada que esté inventando, es así. Está escrito. Como en esta luz tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, y este es el segundo punto importante. ¿Qué pasa si andamos en luz? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si ando en luz, tengo comunión unos con otros, por supuesto con Dios, y además la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Bien, dejen detenerme un segundo en eso, porque acá hay algo implícito que necesitamos comprenderlo. ¿Qué es lo implícito? Habitualmente,
O a veces los líderes espirituales intentan mostrar una imagen de santidad, como que si nosotros no pecáramos, como que si nosotros no tuviéramos dificultades, como si no nos equivocáramos. Y eso está tan lejos de la realidad, digo, de una realidad bíblica, ya lo vamos a ver más adelante. Y este texto lo que nos está diciendo es que andar en luz no significa, una persona que anda en luz no significa que no peca. Es que cuando lo vamos a ver más adelante, es que cuando esa persona peca, confiesa, se arrepiente y Dios lo limpia. O sea, lo digo de otra forma, estaría de más decir que nos limpia de todo pecado si somos perfectos, si no pecamos. ¿Se entiende o no? ¿Por qué la promesa es que si andamos en luz tenemos comunión y Dios nos limpia? Bueno, nos limpia porque nos ensuciamos diariamente, porque tenemos una naturaleza caída que nos impulsa a pecar, que nos impulsa a mentir, que nos impulsa a ser egoístas, que nos impulsa a ser envidiosos, que nos impulsa a robar, que nos impulsa a todos los pecados que cada uno de nosotros tiene. Hay algo que está dentro de nosotros, que heredamos de Adán y Eva cuando ellos cayeron. El pecado entró al hombre y está dentro de nosotros. Pero cuando Jesucristo viene, Él nos limpia y nos da la gracia para vencer el pecado. Esa condición pecaminosa, esa condición que me tira a pecar. ¿Me explico? A veces alguien podría venir y hacerte pensar de que ¿cómo estás pecando de nuevo? Pero hermano, peco todos los días. O sea, sorry. ¿Tú no? ¿Alguien aquí? No. Porque lo que Juan está diciendo es que consciente de esa concupiscencia, la manera de relacionarnos con Dios es en luz, es mediante la confesión. Y mediante la confesión no solamente tenemos comunión unos con otros, sino que también la sangre de Jesucristo nos limpia, nos purifica. Amados, cuando vamos al libro de Hechos, en los primeros capítulos vemos en la primera predicación de Pedro que se arrepiente mucha gente y la palabra dice que ellos venían confesando sus pecados. ¿Quién les enseñó? Porque cuando Dios viene a tu vida, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer una obra y te impulsa a abrir, a hacer luz, a vivir en luz. Porque invitamos a Dios, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entra el Espíritu Santo y Él es luz y nos lleva a vivir en luz. El tema es que cuando vamos caminando por la vida nos equivocamos, pecamos. Y tengo dos alternativas: o me quedo callado y pongo todos los días la cara de santurrón, o de verdad reconozco eso y digo, ¿sabes qué? Pequé hoy día en la mañana, respondí mal, mentí, pero necesito de Cristo y quiero confesar mi pecado. Una evidencia para los más calvinistas, una evidencia de que fuiste nacido de nuevo es que vives en luz. No hay otra alternativa. Una evidencia de un cristiano genuino es que vive en luz. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, y esto es lo peor. O sea, si alguien de verdad, porque una cosa es que yo transmita al resto de que yo soy tan espiritual que no tengo pecado, que eso roza la hipocresía, religiosidad, pero es posible que alguien lo crea. Y lo que Juan está diciendo es que si alguien cree o quiere creer que no peca, viejo, te
te estás engañando a ti mismo. ¿Qué peor que engañarse a sí mismo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque todos pecamos. Porque todos luchamos con el pecado. Pastor, ¿y hasta cuándo voy a seguir luchando con el pecado? Probablemente hasta tu último suspiro. Hasta mi último suspiro. Lucho con el pecado. Luchamos con el pecado. La diferencia antes de conocer a Cristo es que antes no teníamos opción. Éramos esclavos del pecado. El pecado tenía dominio sobre nuestras vidas. Hoy ya no tiene dominio. Luchamos contra él. ¿Se acuerdan en Romanos 7 cuando Pablo dice, mira, en realidad yo quiero hacer el bien, pero el bien que quiero no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. El capítulo 7 es una descripción de un cristiano que es sobrepasado por su carne, que está en esa lucha con la carne, que no lucha en el espíritu y que pierde, producto de que no lo hace en el espíritu, pero grafica esta lucha que tenemos diariamente. Negar esa realidad y mostrarse o querer mostrarse santo, sin pecado, es engañarse a sí mismo. No nos engañemos. No nos engañemos. Hay una concupiscencia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se entiende, hermanos? ¿No? Bien, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo seguimos con esto si ya somos todos pecadores? El problema, y noten la diferencia, el problema es no andar en luz. Porque el que anda en luz no es que peca menos que el que anda en tinieblas. La única diferencia es que el que anda en luz abre su vida, confiesa, pidiéndole a Dios que intervenga en su vida. El que anda en tiniebla, la única diferencia, peca lo mismo que el otro pecador que anda en luz. La diferencia radica en que el que anda en tiniebla se lo guarda. Por vergüenza, por autoimagen, porque se engaña a sí mismo, múltiples razones. Pero Juan dice, si confesamos nuestros pecados, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, aquí ya nos empieza a dar una salida. Es decir, si soy tan pecador, si eso está tan seteado dentro de mí, ¿cuál es la salida? Confesar, vivir en luz. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solamente eso, sino que dice, y limpiarnos de toda maldad. Y tercera vez, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué le hacemos mentiroso? Porque su palabra dice que tenemos esta concupiscencia, que luchamos con eso. Entonces, si aparece un super santo diciendo, yo no tengo pecado, bueno, le hace mentiroso a Dios y Dios ya dijo que sí teníamos todos pecado. No sé, se equivocó Dios ahí. ¿Cómo se va a equivocar Dios? Si digo que yo no tengo esos problemas. Entonces, y este tema de confesar implica confesar de la manera que Dios ve el pecado. Porque nosotros somos especialistas, a lo mejor yo soy el único, de bajarle el perfil a los pecados. No. Pequé porque, no digo pequé, en realidad me equivoqué.
¿Ya? No, es que... Pero si adulteraste, no, pero es que lo que pasa es que me tentaron. Oye, pero tal hermano dijo que le dijiste un garabato. No, es que no era yo. No era yo en ese momento. ¿Alguien le ha dicho esa... ¿Le ha dado esa excusa? No sé qué pasó, no era yo. Pero me pegaste un combo. Pero no era yo. ¿Quién era entonces? Hulk. No era yo. Sí, hermano, sí. Eras tú. El otro, el que se trata de ahí, de ese no eres tú. El que pone cara bonita ahí cuando canta las canciones con los hermanos, tú. El Chucky que sale cuando te aprietan el zapato, cuando viene algún hermano y dice, no, yo soy santo, no. Ahí usted le pisa el pie y depende cómo reaccione, no lo haga, hermano. Es un ejemplo. No. Cada vez que nosotros intentamos bajarle el perfil a... No, es que no era yo, es que no sé qué me pasó, es que no sé, como que me borré. No te borraste. Simplemente dejaste actuar el viejo hombre. Simplemente dejaste que tu concupiscencia tomara dominio de ti y reaccionaste. Y si hoy día te estás reconociéndolo, entonces reconócelo con el nombre. Pequé, hermano, me airé, respondí mal, mentí, perdóname. No lo voy a volver a hacer. No te honré. Lo que sea. Adulteré, forniqué, robé. Me quedé con el vuelto. Dije otro nombre al comprar el bono. ¿Se hace eso todavía o no? Hay que llevar el dedo de la persona. Te corté el dedo, perdón. No. Tantas maneras de andar en tiniebla, tantas maneras de andar en tiniebla, son infinitas. Infinitas. Entonces cuando yo quiero reconocer, diga el nombre, como Dios ve ese pecado. Perdón porque esto fue pecado. Eso es andar en luz. Eso de, hermano, nosotros cada vez que los hermanos vienen, bueno, te pido perdón por si, no como por si. Por si te ofendí. Bueno, ¿te ofendí o no? ¿Estoy consciente de que lo hice? Porque si no estoy consciente de que te ofendí, no pida perdón. Porque eso solamente engaña a las personas. Te pido perdón por si te traté mal. No, o sea, o te traté mal o no lo hice. Pero si no eres consciente de que trataste mal, no pida perdón por si acaso. Porque eso confunde a las personas. No, si usted está consciente de que cometió un error, pida perdón. Perdón por esto, por esto, por esto. Corto. Eso es andar en luz. Andar en luz es vivir de la manera que Dios ve nuestras vidas. Amados, somos hombres pecadores, mujeres pecadoras. Negar eso es intentar engañarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, y la confesión de los pecados es parte de la salida de una persona que está en tiniebla. Yo, a día de hoy, recuerdo muy claramente, cuando llegué a Cristo. No fue inmediato, pero fue a los meses después que esta palabra me confrontó. El Espíritu Santo me confrontó. Y yo tenía, como todos ustedes, tanto pecado. Imagínense, yo llegué a Cristo como a los 17 años. Confesé como a los 17. Gracias a Dios solo eran 17 años que había que confesar. Hay algunos que llegan a los 50, hermano. Casados y con... ahí se va poniendo más difícil. Pero una cosa es venir a luz, que es la primera vez. Otra cosa es confesar permanentemente, porque seguimos pecando. No es un solo hecho. Pero remontándome al hecho donde yo vine a luz por primera vez, recuerdo que con mi discipulador en ese tiempo dijimos ya, yo le confesé a mi discipulador, era más fácil confesarle a mi discipulador que a mis papás. Pero mi discipulador me dijo, ya te doy 2 semanas para que converses con tus papás. Dije, un mes por lo menos. 2 semanas. Ya.
Entonces empezamos a orar y a ayunar. Íbamos en la primera semana y yo estaba en la pieza. No me acuerdo qué estaba haciendo. Y de repente llega mi papá. Y el Espíritu Santo viene a mí y no aguanto más y me pongo a llorar. No, yo tenía, yo quería un mes, mi discipulador quería 2 semanas. Ya había aceptado 2 semanas en la negociación. Pero el Espíritu Santo quiso en 1 semana y se acabó. Y yo estaba ahí, mi papá ahí, no sé qué fue a buscar mi papá a mi pieza. Y yo empecé a llorar. Estaba llorando profundamente, hermano. Eso es lo que quiero decir. Ya seguro algunos lloran más bonito que eso. Es como te le decía. Papá. Media hora. No sé si habrá sido media hora, pero yo llorando, no podía decirle nada. Hasta que de repente empecé a hablar. Y mi papá, mira esto. Y después queda lo peor, mi mamá. No, mi mamá está aquí. No, yo recuerdo, porque habían cosas que yo confesaba pecados míos, pero también habían cosas que me habían hecho a mí que yo me las tenía guardadas. Varias veces he contado de un abuso que tuve cuando chico y yo lo tenía guardado. Pensaba que nadie más lo sabía. Para mi sorpresa, mis papás lo sabían. Entonces, eso fue una sorpresa. Y fue como agridulce porque viví tantos años con eso guardado en el corazón, pegándome en el corazón, amargándome, y mis papás lo sabían. Pero ahí el Espíritu Santo, pum, lo largué todo, pum. Yo siempre recuerdo que ahí sí que estaba estudiando. En la mañana salgo al colegio, abro la puerta y era la misma casa del frente que veía todas las mañanas. Pero yo salgo, abro la puerta y veo todo como más claro, como diferente. Fue un efecto físico que noté al yo venir a luz. Lo vi todo, no sé si era más bonito, era la casa al frente, pero era como claro, era como diferente, era otra realidad. Porque yo veía a través de una realidad amargada, una realidad con tal vez hasta odio dentro, con dudas, con temores. Y el día que... Y la palabra lo dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Y es como que Dios hubiera limpiado mis ojos y, no sé, de repente tengo el parabrisas acá, ahora que vivo en el campo, el parabrisas cada vez veo menos. Y de repente viene a la esquina y me limpia en el parabrisas y veo. Fue exactamente la situación. Como que Dios me limpió la mirada, además del saco que me saqué de encima, y pude ver. En el tiempo también he andado en tinieblas. También hubieron situaciones donde yo pequé y me lo guardé. Y pasa lo siguiente, mire el versículo siguiente. Versículo siguiente. Salmo 32, del 3 al 5. Mire lo que dice aquí el salmista. Mientras callé, dígale al hermano, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. ¿Qué pasa cuando uno se guarda las cosas? ¿Qué pasa cuando uno anda en tiniebla? La amargura entra en el corazón. Se aloca ahí. Es que es hermano. Y llega la amargura. Una raíz de amargura. Es una raíz de hiel y ajenjo, dice la palabra. Amargo. Envejecen los huesos. Alguien puede ir ahí al espejo y dice, hoy estoy más viejo. Uno envejecen aceleradamente y no necesariamente por el paso del tiempo. Puede ser porque efectivamente hay cosas que están
guardada en el corazón. A ver, véale las patas de gallo al hermano que está a su lado. Dígale, hermano, no calles. Se te notan las patas de gallo. Mire, versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amado, qué triste. Yo ahora que estoy en el campo, una de las cosas que me ha tocado hacer es cuidar los árboles, algunos cuido bien, otros no. Y planté hace varios meses atrás varios árboles que me aguantaron, por la misericordia de Dios, mucho tiempo sin haberlos plantado. Y los planté y están todos verdecitos. Hubo un tiempo que se estaban secando todos, pero les llegó agua y todos verdecitos. Pero habían dos que empezaron, los otros los estaba regando todos los días, y los otros estaban verdecitos. Y habían dos que estaban café. Oh, yo estaba triste porque estaban todos verdecitos y esos dos, y yo los iba, los tocaba, de repente tocaba ramitas y las quebraba y algunas estaban secas. Pero seguí regando y hay una satisfacción cuando empiezan a brotarle hojitas verdecitas y ya están con varias hojitas verdecitas. Yo creo que por la misericordia del Señor se recuperó. Pero es triste cuando se secan. ¿Se le ha secado una planta? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, una persona que oculta, una persona que anda en tinieblas, una persona que se guarda en el corazón, no solamente envejece en sus huesos, sino que si es verde, se comienza a secar. Como cuando en el verano les falta agua a las plantas, así mismo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La solución es abrir el corazón, amado. Abra su corazón con su hermano, abra su corazón con Dios, abra su corazón con su discipulador, abra su corazón con sus padres. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Amados, puede ser el mejor en lo que haces, puede ser especialista, puede haber estudiado en la mejor universidad, pero si encubres tus pecados no prosperarás. Mas el que los confiesa y se aparta, el que los confiesa, diga conmigo, el que los confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Con esto termino y le pido a los hermanos que puedan pasar adelante del grupo Alabanza. Algunas cosas que escribí como resumen, conclusión de esto. Dios es luz y no hay ningún tipo de tinieblas en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos nosotros somos por esencia pecadores y nuestra naturaleza de hombres caídos nos impulsa a pecar. Andar en luz no es no pecar o no caer en pecado, ya que por naturaleza somos pecadores. Andar en luz es vivir una vida transparente y de confesión del pecado. Si no andamos en luz, andamos en tinieblas. No hay otra alternativa. Si escondemos nuestro pecado y aparentamos estar en comunión con Dios, mentimos. Nos engañamos a nosotros mismos. Hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Un cristiano genuino, nacido de nuevo, anda en luz. Cuando andamos en tinieblas, con doble vida, con cosas guardadas en nuestro corazón, ya sea con personas o simplemente pecados nuestros, con pecado oculto, estamos en tinieblas. En tinieblas no somos limpios de nuestro pecado y entramos en una espiral de destrucción. En tinieblas entramos en una espiral de destrucción. Nos enfermamos, envejecemos,
no prosperamos y nos quedamos solos, sin comunión. Vuelve tu corazón a Cristo. Confiesa tus pecados. Sal de la angustia. Sal de saca ese peso que llevas ahí. Solo estás envejeciendo. Solo te estás marchitando. Solo se está muriendo esa flor. Probablemente el problema matrimonial, o el problema con la familia, o el problema con el hermano que no veo, que no saludo, no es que no estás con el tiempo juntos, es que hay tiniebla en el corazón. Hay cosas que están guardadas en el corazón. Si eso es, entonces Juan, un poquito más adelante, dice: Dios es amor. Él también es misericordia. Pero Él es justo. Él no va a ir en contra de su palabra. Él no va a dejar pasar por alto tu pecado, a menos que tú vengas a Él y confieses tu pecado. Y digan: Padre, necesito de ti. Este soy yo. Si hay cosas guardadas con su esposa, si hay cosas guardadas con su esposo, si hay cosas guardadas con sus padres, si hay cosas guardadas con algún hermano, no permitas que eso siga envejeciendo tus huesos, marchitándote. Ven a Cristo. Cierra sus ojos ahí donde estás. Cierra sus ojos. Padre, yo quiero darte muchas gracias por esta reflexión, Señor, que tú nos permites vivir. Y de seguro, Señor, hay personas acá que reconocen que tienen tinieblas en su corazón y que esa es la razón de la falta de comunión contigo, con otros. El problema no es pecar, porque pecamos, tu palabra dice, a diario nos equivocamos, pecamos, cerramos el blanco. Y tú estás pronto para perdonarnos, para limpiarnos. Pero por alguna razón, por autoimagen, por vergüenza, tendemos a guardarnos, Señor. Tendemos a cerrarnos, pensando que si olvidamos, vamos a ser sanos, vamos a ser limpios. Pero nos engañamos a nosotros mismos. En cambio, tú con amor, Señor, estás esperándonos de brazos abiertos. Para limpiarnos. Habla con el Señor. Sabemos que Él sabe todas las cosas. Pero ábrele tu corazón. Confiésale a Él. Confiésale. Adán y Eva sabían que Él sabía todo. Aún así intentaron esconderse. Dios sabía lo que había pasado con Abel y le preguntó a Caín porque espera que nosotros le confesemos. Espera que nosotros le abramos. Da el primer paso y habla con Dios.